¿eh? Y ya. ¿Tenemos otros panelistas? Sí. Está Valentina, Sebastián, está Fernando, Xiomara, Juan Briones, ahora se puso chaleco Juan Briones, Ana, Alejandra, les agradezco esas cámaras prendidas. Ana, Andrea, Sebastián, Daniela, con todo, vamos, un kilómetro más. Fernando, Valentina, Josefina, Maricel, Miguel parece que estaba con la cámara prendida, Miguel Allende, ¿no? Preguntó antes. Bueno, se los agradezco mucho. Es muy bueno tener a alguien del otro lado. Entonces, nos fuimos a urgencia, lo mandamos a urgencia a este paciente. Llegó a atenderse con esos signos vitales. C3, ¿qué es C3? Aileen, ¿qué significa eso? ¿Cuántas horas significa C3 en el sótero? ¿Qué es eso? C3. Igual C3, déjame ver por qué le pusieron C3. No sé si No sé, solo por el diagnóstico de no sé, cáncer. no sé. Ah, ah, Podría decirte por qué lo puse en C3, pero quedó en C3, pero en horas, ah, ¿qué significa estaba un eso? poquitito taquicárdico, pero Ya, nada, se va bien, bien fuere. sí, Sí. Probablemente debe haber sido más que nada por el antecedente de cáncer, creo yo, ya, testicular. ya. ¿Ya? Que le da, digamos, eh, alguna mayor valoración, pero un C3 hoy en día en el sótero al menos serán unas 4, 6 horas, Claro, claro, y depende del llega a día, claro, pero y llega, mira, llega a las 3:52 y alguien escribe a las 21:03. claro. O Y sea, tomando fácil, signos virales, claro, como 6 horas, una cosa así, ¿o son, no? claro, 5 horas que tiene que haber esperado afuera. Sí, Eh, sí, por lo menos. Es que sé claro, qué se veía pasa. tranquilo. Sí, Por lo menos no sé si pasa en todos los hospitales, pero en Sotero, los C4, los C5, etcétera, hacia abajo, pasan por otro lugar distinto a los pacientes que en teoría son un poco más graves. ya. Entonces puede que el paciente C3 espere bastante más. Ah, ya. Bueno, acá nos tocaron como 5 o 6 horas y lo evaluaron y la verdad, esta está buena, ¿eh? Derivado de como exámenes alterados, paciente ni familiar saben cuál es. Que son, no quisieron revisar los exámenes alterados en la ficha, se puede. Niega fiebre, niega síntomas urinarios relativos bajos, niega hematuria, refiere a dolor lumbar de larga data, de difícil manejo. Vigilia, hemodinamia estable, rescato laboratorio de ayer. Ya eso ahí ya le puse un poquito más de color. Albúmina de 2,6, mira esa fosfatasa. Juan, crea de 2,2. Eso está raro, yo era visto de 3, no importa. LDH 2200, alfa beta, ahí, alfa beta. Y bueno, es como alfa feto, ¿no? Pero alfa feto proteína y beta HCG. RAN, está bien, resultados compatibles en el contexto de cáncer, ¿no? Eso, ahí está mi compañero en la urgencia. Igual, no quiero darme color ya, pero en oncología nosotros vemos un montón de pacientes que están más o menos y no estamos mandando a la urgencia siempre. Yo debo mandar un paciente a la urgencia como cada 6 semanas. Entre medio di 200, ¿cachai? Veo 200 controles y mando a uno. Entonces, que te manden uno y tú digas, no, no sé por qué, igual, bueno, en fin. Ya, pero nos metemos, porque al final después de la guerra somos todos generales, pero igual acá había una cosa que estaba de cuidado, ¿no? De cuidado. Y Ofelia me ha hablado harto del dolor al final, que ahí yo lo escondí porque después en la próxima diapositiva va a aparecer, ya lo que le dejaron. Entonces, esto fue lo que él recopiló de información, ¿cierto? Tabaco, alcohol, pasta base, sin alergia, esa crea de 2,2, esa albúmina de 2,6. Yo le dije que bajó 20 kilos, entonces claramente esa crea te está hablando algo de falla renal que quizás era más importante de lo que parece solamente el número. ¿Qué es lo que podríamos hacer, Ofelia Leiva? Eh, a ver, yo creo que este es un paciente con cáncer y con dolor severo. Ahí ponen, interesante, pero ponen dolor de difícil manejo. Este Sí. pobre hombre nunca le manejaron el dolor, o sea, no Sí, sé bo. qué Sí, tan difícil claro. es, en el fondo no tuvo manejo. Claro, Eh, claro. pero en general en dolor oncológico moderado severo la indicación es opioides y opioides fuertes. En el fondo lo que deberíamos hacer es abordar el dolor como una urgencia y hay amplia evidencia con respecto a dolor oncológico en que deberíamos usar rápidamente opioides fuertes para poder
bajar el dolor y después, bueno, ahí vemos, pero en el agudo deberíamos usar, de hecho hay una revisión sistemática que habla de opioides en dolor oncológico, y dice que 19 de cada 20 pacientes se benefician de opioides y bajan de dolor moderado severo a leve o sin dolor. Entonces, yo creo que los números son bastante potentes, ¿ya? Eh, Empiezan a haber problemas aquí. El tema de los antecedentes, ¿cierto? El tema de la disfunción renal y me huele a hepática porque no sé Sí, cuánto sí, de ese hígado está funcionando con las imágenes que vimos, ¿cierto? claro, Entonces, claro. ahí se vuelve un poco más complejo la decisión de cuál opioide usar. En general, en este caso, si es que no tuviéramos falla renal, probablemente morfina sería la mejor alternativa, pero morfina no se puede usar en falla renal, por lo cual debemos ver otras opciones. No sé si quieres tú seguir con qué le dejaron y después hablamos. Bueno, bueno, entonces, ¿cómo tratar el dolor? Bueno, y ahí, obviamente, ustedes todos están en un diplomado de oncología de urgencia intensivo, están sensibilizados con este tema, pero aquí tenemos, bueno, no sé si tratamos, no sé, bueno, fentanil, ¿ya? Algo vio ahí no sé, la falla renal, ketoprofeno, mamita querida, metamizol y un suerito. Y ahí estamos. ¿Qué tal? Juan Briones se ríe, no sé si se ríe por la indicación de la analgesia porque está con otra ventana abierta. Bueno, ay, tenía que borrar eso, no borré eso ahí, esa persona ya. No le dan ese apellido, ya, no quiero Eh, hacer bullying a profesionales específicos. Oye, ¿puedo hablar Sí. un poco de esa analgesia, no? Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, bueno, lo más probable que tienen que haber pasado en forma inicial el Fenta, digamos, como para el manejo del dolor agudo que debe haber sido intenso, ¿ya? Mm, Eh, mm, Tú podéis ver ahí en los signos vitales, mm. si bien no están tan alterados, pero tiene así, por ejemplo, en los signos vitales de las 7 de la tarde está un poquitito más hipertenso, un poco más taquicárdico, de haber tenido como un dolor ahí intermitente. Probablemente cuando ingresa tiene mucho dolor y se pasa el bolo en el fondo de fentanil como para calmar un poco el dolor Mm. y posterior a eso, obviamente, se pasan los AINES como para ver si eso ayuda un poco más, en forma más alargada, que es que es lo que normalmente se hace, digamos, en un servicio de urgencia, Sí, básicamente. sí, sí. ¿No? Yo El creo que fentanil, en normalmente. el fondo, es lo que más rápido tienes como a Mm, mano, yo creo. mm, Más allá, más que la morfina en general en un box, es más rápido conseguir la ampolla de fenta que conseguir otro opioide. sí. Entonces, más rápido también. Que es lo Mm. más probable que haya pasado en ese momento. Sí. Ahí claramente tratan de hacer algo cierto rápido, no sé. Ofelia, Salvataz. ¿qué opináis en condiciones óptimas? ¿Qué deberíamos haber hecho aquí? ¿Está bien eso? ¿Cuál hubiese usado fentanil en este paciente? Sí, sí. Eh, Básicamente porque tiene falla renal y falla hepática probable. Y el fentanilo es el opioide más seguro en este contexto. Perfecto. Um, lo malo del fentanil es que tiene un efecto que dura muy poquito. Mm, Entonces, este paciente va a tener 15, 20 minutos de alivio y va a volver a pedir el fenta. Y mm. nosotros vamos a decir, oye, está de nuevo pidiendo, en realidad es medio falso su dolor, Sí, eh, sí. tiene antecedentes de policonsumo y en realidad el paciente le dura, el efecto dura 15 a 20 minutos. Por eso es que en general en otro contexto de no falla hepática ni renal, la sugerencia es usar morfina, porque la Mm, morfina va a tener un alivio del dolor que va a durar al menos 4 horas mm, y se demora 20 minutos en hacer efecto. Entonces, vamos a tener un 15, 20 minutos en empezar a aliviar. Entonces, creo que mejor esperar 15 minutos, 20 minutos, que estar cada 15 minutos pidiendo analgesia. mm. Eh, Estoy pensando en un contexto de urgencia, ¿ya? Sí. Oye, y sería muy terrible, por ejemplo, porque en la urgencia, claro, uno tiene más a mano el Fenta que le puedes pasar de rescate por esos 20 minutos, porque entre pedir la receta cheque que te llegue la morfina, probablemente van a ser un poco más de 20 minutos. Muy terrible quizás pasar el Fenta y después de eso la morfina, que a lo mejor va a durar un poco más. No es o sea, mientras le pasaste el bolo de Fenta, pediste la morfina y Eso, cuando vuelva sí. a pedir el bolo de nuevo porque se le acabó el Empezar con Fenta, la morfina, con la claro. morfina, que ya te llegó. Sí, Eh, sí.
eso en el contexto, insisto, de urgencia. La otra alternativa que podría ser en este paciente es el uso de metadona, Sí. porque Alguien la pregunta en el metadona, chat, de hecho. ya, En ¿lo el chat pusieron? preguntan por la metadona, de hecho. Sí. La metadona se puede usar en falla renal porque se metaboliza a nivel hepático, pero como se metaboliza a nivel hepático, eh, si bien es cierto, no existe tanta evidencia con respecto a eso, es como medio incierto lo que existe, uno pensaría, es a través de citocromo P450. Entonces, si tenemos una falla hepática, probablemente es cuestionable. Nosotros lo usamos, ¿ah? Lo usamos más que morfina, por ejemplo. O sea, la morfina la evitamos en falla hepática, pero es cuestionable también. Mm. Y el problema de la metadona como SOS es que se demora aún más en tener buenos efectos. Entonces vamos a tener un paciente con dolor horas que dice que no tiene alivio hasta que la metadona empiece a hacer efecto. Entonces, en contexto de urgencia no es un buen fármaco. En contexto de UCI tampoco. Ahí les puedo contar por qué. Perfecto. ¿Y estos AINE, qué tanto servirán igual? O, bueno, hay algo de falla renal también, no sé, se entiende, como bien puso alguien en el chat ahí, esto fue antes, primero fue los AINE y después fue el fentanilo, ahí están las horas de administración. Pero ¿qué onda esos AINE? ¿Servirán, no servirán? ¿Harán más daño que bien? ¿No harán nada? ¿Cuál sería la opinión ahí paliativista? Em, a ver, en teoría uno debería partir como con la escalera analgésica e ir avanzando, dejarle primero paracetamol, antiinflamatorio, e ir subiendo con opioides débiles, opioides fuertes. No estamos en este caso, estamos en una urgencia, necesitamos controlar el dolor ahora ya. Eh, por lo cual la indicación es opioides fuertes. Ahora, cuando ya estamos usando opioides fuertes, la utilidad que tienen los otros fármacos coadyuvantes no está clara. Y hay evidencia que muestra que en realidad incluso no servirían. O sea, si ya están usando opioides fuertes, el agregar coadyuvantes ya no son tan útiles. Nosotros hicimos un estudio randomizado en la Católica, bien bonito, que mostró que el adicionar paracetamol en dolor moderado severo oncológico no da beneficios. Ahí puedo mandarles Eso. Me pregunta por un mensaje directo si es que se podría usar una infusión de fentanilo para esto. ¿Se Yo podría? usaría, yo usaría una infusión de fentanilo en este paciente. Esa sería Perfecto. como mi alternativa. Pero como estoy pensando en urgencia, Mm. Sí, de hecho sí, no lo he dicho, pero sí, estoy sí. absolutamente de acuerdo. Esa sería mi indicación. Muy bien ahí, alguien del mensaje interno. Entonces, ¿hay algo alarmante en el laboratorio? No sé, Juan quiere opinar ese laboratorio porque él pone resultados compatibles en contexto de cáncer. Eso pone el colega o la colega y ahí uno dice, chuta, Juan, ¿qué piensas de ese laboratorio? Eh, a, a ver, ¿me lo puedes mostrar de nuevo? Está aquí abajito, aquí. Una albúmina de 2,6, fosfatasa 1300, CREA de 2,2, LDH 2200, GOT 59, alfa feta de 8000, o sea, alfa feto de 8100, de gonadotrofina coriónica humana 1774, hemoglobina de 9, plaquetas de 907.000. ¿Alguna cosa que te alarme? ¿O está ahí tranquilo como el colega? Eh, estaría tranquilo igual, pero claro, o sea, em, a ver, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, en la falla renal. Mm, Claro, en un paciente con un cáncer testicular uno debería pensar o que la masa retroperitoneal que tiene está tapando una de las vías urinarias. mm, Eh, en pacientes con esa carga de enfermedad también uno podría también sospechar un síndrome de lisis tumoral, por mm, ejemplo, o que francamente esté seco en el fondo, pero sí, no es común que un paciente con un cáncer testicular tenga falla renal, porque estamos hablando de pacientes jóvenes que en general no tienen otras comorbilidades. Y lo sí. otro que, bueno, los marcadores tumorales me llaman la atención.
Y lo otro es la anemia también. Eh, claro, eso también es raro. Y hay cánceres testiculares, por ejemplo, como los coriocarcinomas, que en general son bien, eh, están bien vascularizados y a veces tienden a sangrar. Pues, por ejemplo, pueden hacer hemorragias alveolares cuando hay mucho compromiso pulmonar. Pueden tener metástasis cerebrales que sangran, etcétera. Eso también me llama harto la atención porque no es común de ver eso en pacientes Claro, con cáncer testicular. claro. Y aquí respecto a la falla renal, que el colega ponía cierto caquéptico, este paciente mide 1,70, o sea, mide más o menos 3 centímetros más que yo, para los que me han visto en vivo, pues hagan una idea, ¿ya? 1,70 mide él. Pero claro, pesa ahora, en este momento, pesa 10 kilos menos que yo, ya se hace flaquito. Le pone aquí caquéptico y tiene una albúmina de 2,6, igual que es poca albúmina, es re poca albúmina. Y con esas proteínas en su cuerpo, digamos, tiene una CREA de 2,2. Y sí, pues efectivamente es alarmante para nosotros la falla renal en el laboratorio. Y vamos a ver qué dijo el colega. Vamos a ver qué dijo el colega de esta verdadera teleserie que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el plan? Laboratorio general para descartar complicación aguda, manejo del dolor, reevaluar. Esta me gusta, esta me gusta. De no presentar conflicto se decidirá alta con control con oncología para flujo adecuado de hospitalización. Recordemos que esto había comenzado porque los de oncología habían mandado al paciente a la urgencia. Era una cosa ya completamente surrealista de lo que estaba planteando el colega. O sea, como que para empezar el peloteo en el fondo. Se decidirá alta con control de oncología para empezar el peloteo. Y acá hay una referencia noventera, ¿no? Cuando uno se va poniendo viejo, va haciendo cada vez más referencias que la gente no entiende. Entonces, no sé si alguien se acuerda de esta película, ¿no? De Quentin Tarantino. Él es Mr. Wolf, ¿no? Harvey Keitel, que interpreta un personaje que lo llaman para resolver problemas. Acá está un redimido John Travolta, que ha estado dando bote en Hollywood por mucho tiempo después de Fiebre de Sábado por la Noche. Y en esta película revive. Y ellos tenían un problema grave, ¿cierto? Y él les decía en algún momento, le dice, mira, yo veo el futuro, veo que en su futuro hay un taxi y que se van a ir a la casa juntos en taxi. Y claro, y aquí el Mr. Wolf lo llaman cuando hay problemas, ¿no? Y ahí habrían habido muchos, muchos, muchos problemas. Lo que ocurre, aparecen héroes anónimos, ¿no? Héroes anónimos, así podríamos poner esta diapositiva, así le puse. Entonces llega otra persona, ya llega otra persona, y luego, estable, en buenas condiciones como el manejo, rescato en laboratorio, gases, CREA de 2,3, boom, y este potasio, Juan, 6,97, una PCR de 215, la hemoglobina cayendo como en 6 horas, una cuestión muy extraña. Y esta persona, angelito de Dios, gracias por ponerte en el camino de mi paciente. Ella encuentra que tiene una hipercalemia severa, un paciente con cáncer testicular, LH2000, probable lisis tumoral. Mira, 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 mira. Le pedí disculpas en el entretiempo a Valentina Orellana porque no le pude preguntar nada. Valentina Orellana, ¿con este laboratorio tú lo aceptas en la UCI o todavía no? Con este laboratorio. ¿Qué estás Suena, viendo? suena difícil aceptarlo en una UCI con este laboratorio, pero al menos Sí, se ganó un intermedio. sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y Al claro, me- acá esta gente pensaba en la lisis tumoral. ¿Te ha tocado el lisis tumoral, Valentina? ¿Cuánta lisis tumoral has visto Vemos, últimamente? vemos harto, pero nos toca el rebote desde el intermedio. Cuando se pasó en aguas, cuando a pesar de las prevenciones caímos en lisis completa, falla renal, hipervolemia, terapia reemplazo renal. Pero empezando así, habitualmente no, a menos que sean pacientes hematológicos que les vayan a dar alguna quimioterapia, por ejemplo, y vayan a hacer un gran descalabro, o sea, metabólico. Ahí muchas veces los llevamos a la UCI para monitorizarlos más de cerca. Eh, Perfecto, sí, claro. Sería, quizás no es por ser pelado, pero quizás en un centro privado se te va a la UCI directo con esto, ni eso, no sé, en verdad, no sé. Pero sí, sin duda se ganó monitorización. Y ahí, Juan, ¿qué? ¿Eso es posible? Este paciente no está tratándose. Acá hay una revisión muy bonita de lisis tumoral del New England, que seguro la tienen por ahí, pero se los voy a dejar igual en el material. Juan, ¿qué es esto? ¿Es posible esto? ¿Cómo no le han dado quimioterapia? ¿Cómo está haciendo lisis tumoral?
¿Estáis muteado? Sí. Sí, es posible, pero es raro de ver, al Raro. menos en los tumores sólidos. Mm, eh, y raro de ver, obviamente, en los cánceres testiculares. En general, uno los ve en pacientes que tienen alto volumen de enfermedad, mm, eh, habitualmente ya partieron quimio, eh, pero es una urgencia o emergencia oncológica rara de ver en tumores sólidos. mm. Con respecto a los cánceres testiculares, en general, eh, eh, uno los podría ver principalmente en en los escenarios que ya les contaba, en el fondo, en general, pacientes con alto volumen de enfermedad, como en este caso, y que habitualmente están partiendo la quimioterapia o que ya partieron su primer ciclo de quimio. Ese es como el escenario más habitual, pero aún así es raro. Aún así es raro de ver. Es raro de ver, ¿cierto? Sí, pero igual es verdad que nos toca de repente ver estos casos súper tardíos. Este paciente probablemente tenía las masas rentoperitoneales en enero, ¿cachai? Ese estaba con dolor en enero. Entonces, como tú dejáis un cáncer 7 meses y chuta, y de repente sí te llega con la cuestión, pero de acuerdo que para nosotros es súper raro. De hecho, ya cuando me escribe esto, porque yo, ahí entre medio, yo le empecé a escribir a los de urgencia, a Opaso, a Aileen, a Opaso, quién está de turno, al jefe, no a Juan Carlos Opaso que está aquí, sino que al Christopher Opaso que está en la urgencia. Oye, ¿quién está? Déjame hablar con ella porque las familiares me están diciendo que lo van a dar de alta. Eso le decían los familiares a la enfermera, le dejó el WhatsApp, a la enfermera, etc. Entonces, mandó a una becada probablemente y la becada le puso color y qué sé yo. Y me dicen, no, parece que está en lisis tumoral. Y dije, no creo, ya, bueno. Pero bueno, por algo Dios la puso en su camino y lo hospitalizaron. Juan, ¿iba a decir Sí, algo? a veces, sí, sí que a veces, por ejemplo, que son es muy raro de ver, hay una, que es bien ciútico el nombre, que se llama Super High Risk, en el fondo tumor de células germinales, que en el fondo se caracteriza o por múltiples masas pulmonares, una beta HCG sobre 50.000, y que tengan componente coriocarcinoma. Esos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar un síndrome de coriocarcinoma, que a veces se asocia a estos síndromes de lisis tumoral espontáneo, pacientes que tienen liberación de citoquina, que a veces hacen fallas orgánicas múltiples. Claro, eso podría ser un escenario en que uno podría ver una lisis tumoral espontánea en un hombre con un tumor de células germinales, pero es súper raro. Yo nunca he visto uno, por cierto. Es raro de ver, es raro. Preguntan en el chat si el paciente estaba con analgesia en domicilio o no. Después de la orquiectomía le dejaron 5 días de analgesia y después no estaba con analgesia. Ahora estaba mal, llegó a verme a la consulta y se dijo, no puedo estar sentado, tengo que tirarme en la camilla, y se tiró en la camilla, estaba con hepatomegalia, así, heavy. Estaba en malas condiciones. Me preguntaron de la urgencia, en este entusiasmo con el lisis tumoral, si había rasburicasa. Yo dije, pues es que no creo que tenga lisis tumoral, pero yo creo que no hay en Chile, voy a preguntar. Y le pregunté a dos amigos de Hemato, me dijeron que no había. Tampoco, no hay en la Católica Valentina Orellana, Y o Aileen, hay. ¿hay? Ya. No Los- tenemos en stock permanente, pero el químico farmacéutico para los casos complejos o de muy sí, alto riesgo que caigan en lisis rápidamente, podemos ya, mandarla a comprar. Ahora, es de compra y no tiene código FONASA, entonces hay que pagarlo completo. ya. Sale una dosis y sale entre 800 y 1.000.000 de pesos más o menos. Chuta, Ahora, chuta. si uno lo Ya, compara con una terapia de reemplazo renal de urgencia en la noche, ya. eh, más o ¿Y cuánto menos sale de darle reemplazo renal de urgencia en la noche? unos 600 y siempre tenéis que dar Mm, más de una, por lo tanto, de ah, repente no es tan terrible. ya. Nosotros dije, mira, la verdad no tenemos, ponle agüita nomás y veamos cómo va a amanecer al otro día. Gracias. Todo esto es WhatsApp en la noche, 11 de la noche, 11 de la noche. Veamos cómo amanece. Y vamos a seguir con la referencia, pues ya más tarde, queda poco de la sesión, pero igual hay que empezar a poner un poco de cine a esto. Entonces, veamos cómo amanece. ¿Ah? Las dos torres, ¿se acuerdan de esa película? Nadie se acuerda. Entonces, esta es la parte buena porque llegan los buenos, ¿no? Llegan los buenos al final de la segunda película del Señor de los Anillos. Yo no es que sea tan fanático, pero encuentro bueno ese amanecer. Y a Gandalf con los buenos. ¿Qué pasó? Amaneció. Y no amaneció bien la situación. No llegó Gandalf, sino que estaba en malas condiciones. Él estuvo a punto de irse de nuevo, ¿ah? De la urgencia en esas 5 horas.
y después el colega estuvo a punto de darlo de alta. Empezó con diarrea, apenas hospitalizó, empezó con diarrea, le salió una toxina de Clostridium positiva. Este era el laboratorio, ácido úrico de 9,3, fósforo de 6,2, Juan. Y mira ese LDH, Juan, por Dios, 10.735. La CREA no subiendo. Esa es la situación del laboratorio. Madre mía. Lo escanearon porque se empezó a desconchinflar, dijeron escaneémoslo. No sé si tengo todavía a Claudio Montenegro online, yo creo que ya Sí, se me- aquí estoy, sí, Está sí, sí. ¿Qué hay acá, Claudio Montenegro? Oye, esto es un escáner bien corto que se le alcanzó a hacer, la gravedad del paciente era tal. Que te congelaste. Te Era tal la congelé. gravedad del paciente que se congela, Claudio, eso pasa. Cuando el paciente está muy grave, Perdón, 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 dale, dale. perdón. ¿Qué hay Eh, acá? ahí se alcanza a ver, de hecho, el escáner llegó solamente hasta los cortes más altos del abdomen, Ya, eh, porque el paciente estaba tan invadido y con tantos dispositivos que no iba a entrar y se ponía riesgosa la cosa. ya. Así que bueno, ahí en realidad solamente estamos mostrando dos cortes del tórax, uno en ventana pulmonar a la derecha. Esto se ven hartas condensaciones, qué sé yo, se ve derrame pleural bilateral, Mm, y en ese corte que alcanza a mostrar la cúpula tal vez del hígado, ¿cierto? De nuevo se ven ahí estas lesiones, esta vez más hipodensas, sí. em, son las lesiones metastásicas. Y el Mm, corazón se ve ahí con algo que a veces los radiólogos anotan, que suena medio raro, pero con signos muy, muy claros de que el paciente está con una anemia muy, muy severa, ¿no? Porque se fijan ahí que el ventrículo, las paredes del ventrículo, o sea, la pared muscular se ve más densa o más blanca que el contenido endocavitario, ¿cierto? Y ese contraste sí o sí se da cuando hay un paciente con una anemia bien avanzada, por lo menos moderada o severa, ¿cierto? Es un detalle nomás porque el paciente está mucho más grave que cualquier cosa que se pueda decir en el escáner. Pero, pero eso, Dale. Mira, de hecho no se pudo seguir haciendo el escáner en abdomen y pelvis sí. porque se tuvo que suspender. Sí, ¿sabes lo que le pasó a él? Que no lo puse en diapositiva, no sé por qué se me borró esa, pero tengo lo que viene después, pero claro, empieza con fiebre y empieza a hacer hipoglicemia. Se comprometía de conciencia y empezó a hacer hipoglicemia, Ya. compromiso de conciencia, hipotensión, drogas vasoactivas, y después lo intubaron, y ahí me llamaron y me dijeron, oye, yo estaba intubando, pero le van a dar quimioterapia, no le van a dar quimioterapia ya. Y ahí yo aparecí así, con mi maleta como de sueños, ¿cierto? No ganaron la quimioterapia y entonces, y efectivamente intubándolo, yo le dije, oye, Juan, se llama Juan, Juan, nos vemos, pórtate bien, y nada, pues, se va a la UCI. Entonces se va a la UCI intubado, ¿no? No sé si ese escáner estaba mostrando que le estaba pasando algo en el pulmón muy definitivo, ¿ah? Valentina, No mucho. Valentina quizás dirá que estaba medio, el pulmón se estaba inflamando como todo en esta persona. Sí. Y acá claro, y estaba mal, mal, mal. Insisto que esto, una LDH 10.000, ¿ah? Estaba haciendo hipoglicemia, ya, está, hartos problemas. Muy grave. Entonces, ahí nos preguntaron, ¿cierto? Y ahí le voy a preguntar a Juan Briones cuál es el plan de oncología, y a Valentina y a Enin, que trabajan en la UCI, qué preguntas nos hacen desde intensivo. Entonces, Juan Briones, ¿cuál es el plan de oncología de este paciente? ¿Le van a dar quimioterapia o no le van a dar quimioterapia? Eso me preguntó el cabro, al tiro. ¿Qué Le me vamos a decís? dar quimioterapia. Sí, hay que darle quimioterapia, por lo que ya les contaba hace unos minutos atrás, que es un cáncer que, a pesar de lo malo que se ve del extenso compromiso metastásico, es potencialmente curable. Así que sí, la idea es darle quimioterapia, obviamente una vez que esté más estable, que se haya descartado alguna infección no controlada que pueda tener ahí en ese momento, pero la idea es partir la quimioterapia lo más pronto posible. Perdón. ¿Qué quimioterapia le va a dar, doctor, cuando se estabilice? Bueno, yo diría que hay dos grandes esquemas que se usan en estos pacientes críticamente enfermos. Eh, Hay el esquema que más uso en estos casos
que no es muy frecuente, por cierto, que ocurra, es el esquema con etoposio cisplatino, eh, que se da en dosis plena. En el fondo, son 100 miligramos por metro cuadrado de toposio y 20 miligramos por metro cuadrado de cisplatino, que en lugar de darlo darlo durante 5 días, lo damos durante 2 días solamente. Eh, si el paciente a la semana después de haber partido con la quimio está estable o mejor, uno podría repetir ese mismo número de quimioterapia, en el fondo repetir los mismos 2 días. Eso es como lo más habitual. Y el otro esquema, que en general nunca me ha tocado usarlo mucho, que se llama Baby Boop, que en el fondo son 3 drogas, que el cisplatino, la vincristina y la bleomicina en dosis bajitas. Obviamente la bleomicina uno lo puede dar en pacientes que no están con falla respiratoria, que no están intubados, que no están usando oxígeno en altas dosis. Así que en este caso en particular, probablemente yo usaría el esquema con etoposio cisplatino en dosis plena por 2 días, y si todo va bien lo repetiría a la semana después, los mismos 2 días de quimioterapia. Claro, por si acaso yo le dije a los colegas, no, nada más que me llame mañana. ¿Cómo mañana? Mañana, porque yo tengo fe que va a andar bien con la reanimación y nada más que me llame mañana y dejar la receta ahora. Y me dejé el etopósito platino por 2 días. Y los colegas, ya no, no, si me van a dar quimioterapia mañana, me van a dar quimioterapia mañana, ya, y no bajaron a la UCI. Entonces, ¿qué otras preguntas nos hacen de intensivo? Valentina, Aileen, ahí tienen a Juan Briones, pregúntenle nomás, díganle, oye, o no le preguntan nada, o sabe que no, con eso me basta. Si nada que material yo le doy nomás. ¿Cuál es la postura intensivística? Valentina y Bueno, Aileen. en este caso es un paciente bien claro, ¿no? Nosotros sabemos, estamos como bien interiorizados que el cáncer de testículo tiene un bastante buen pronóstico, a pesar de que este no sea tan bueno. Pero si no fuera un cáncer de testículo, lo primero que hacemos nosotros cuando nos presentan estos pacientes a intensivo es cuál es el pronóstico de la enfermedad. Que nos hable un poquito de la expectativa de vida, qué tipos de tratamiento ha recibido antes en caso de que haya recibido algo, en qué línea de tratamiento estamos, y cómo era su status performance en la casa. Los oncólogos habitualmente los conocen, los controlan frecuente, entonces saben si ha ido deteriorando su status performance o no. Esas son las preguntas clásicas que les hacemos al tratante, en el fondo. Sí, me hicieron a mí algunas de esas preguntas. Aileen, más cosas que nos preguntan, que les gusta saber, cosas quizás de la quimio, no sé, les da lo mismo, que pase nomás esa cuestión. O hay ahí más cosas en su cabeza para conversar con nosotros. No, yo creo que básicamente lo que dijo la Vale, que está súper bien, digamos, uno trata siempre, tanto con este tipo de cáncer como en el resto, bueno, uno conoce más o menos el cáncer testicular, pero en general con el resto de los cánceres, como más que nada hablar con el tratante para ver el tema de pronóstico, y en general nosotros siempre preguntamos igual qué quimio le van a dar, si es que le van a dar, es muy raro que un oncólogo de quimio en la UCI. Es que yo esta Es muy primera vez extraño. que lo hago en mucho tiempo, es muy raro, en verdad, es Entonces, en verdad. general, claro, preguntamos si es que le van a dar quimio, qué quimio es en general, el tiempo ¿Cuándo van y a los ponerle un efectos adversos tren? que vamos a poder tener en el fondo, porque obviamente el paciente llegó muy grave a la UCI. ¿Ya? Y además del tema renal o de esta probable lisis tumoral, estaba febril, teníamos este Clostridium que como Sí, dato anexo, teníamos una toxina positiva, la otra no, estuvimos ahí dando vueltas si efectivamente era o no era Clostridium, se trató igual, digamos, porque tenía una PCR positiva, entonces entre medio teníamos como un cuadro infeccioso, sí, pero era un paciente que llegó muy grave a la UCI. sí, muy grave, muy grave. Y hablé con él ayer, me dijo que estuvo hablando con su mamá ese rato, pero la mamá está fallecida, sí. O sea, fue a hablar con la mamá, y la mamá lo mandó de vuelta, dijo que todavía no tenía que Sí, sí. quedarse con ella ya, en el otro lado, ¿no? Eso me dijo ayer, ¿ah? Por si acaso, no nos fue mal con la quimio. Hoy día pasó a sala, de hecho, este joven. Los internistas del sótero deben quererme mucho, me tengo 3 pacientes parecidos. Bueno, claro, estuvo bien grave, ¿eh? Y alguien pregunta acá, hay preguntas buenas yo creo en el chat. Preguntan, Juan, ¿ese esquema lo va a ajustar por función renal o se lo da igual nomás en esta situación? No, no, y hay que ajustarlo, se ajusta por función renal de igual forma.
Claro, en este caso sobre todo el cisplatino. Hay que ajustarlo, pero en el fondo igual fuera de ese ajuste, que es por función renal, la idea es darle la dosis completa. Mm, Y sí, nosotros es muy importante la pregunta que hacen los intensivistas. Pacientes que vamos a sacar, en el fondo él está grave por culpa del cáncer. mm, Pacientes como este que saquemos con tratamiento oncológico son muy pocos. O sea, en general, yo diría que los cánceres que son más quimiosensibles, como los linfomas, que no nos toca ver mucho, no nos toca ver al oncólogo médico, por cierto, pero dentro de los dos tumores sólidos está este, el tumor de células germinales, el cáncer pulmonar de células pequeñas. Y yo diría que esos son los dos grandes cánceres que nosotros que son muy, muy, muy quimiosensibles, que uno los mm. puede sacar con quimioterapia de una urgencia como esta. Todo el resto es más raro y hay que pensarlo harto antes de meter un paciente a la UCI y partir un tratamiento. Claro, claro, probablemente son re pocas las situaciones en las que hacemos estas cosas y sí, también se puede ver como harto cambio muy drástico en la evolución del paciente con algunas terapias dirigidas bien especiales, suponte en cáncer de pulmón, ALK que le dais, pero nunca es tan rápido y cuando están bien graves, cosas que son orales, tampoco estáis en esa situación como decir, ¿sabes? Que metes la pastilla, ¿verdad? Porque, bueno, está todo ahí, como está este paciente, ¿no? Está todo funcionando mal, digamos. Alguien pregunta si es que ¿qué le dejan anticoagulación o no? ¿Y qué antibiótico le dan a una situación como esta? Ya, esas preguntas para intensivistas, pues yo ahí miro nomás, yo miro y aplaudo nomás. Valentina Orellana, ¿qué antibiótico le dejan a esta persona? Él ahí estaba en el Padre Hurtado, ahora venía el Sótero tiene una fauna microbiológica bien pesada, y estaba choqueado con esta diarrea que había, esta cosa de Clostridium dando vuelta, lo mandaban a escáner pero no se pudo hacer y lo que se dio, no se dio nada muy terrible en los pulmones, ¿qué hacen ahí? Con respecto a los antibióticos, bueno, depende un poquito de la microbiología local. Ahí la gente del Sótero conoce mejor su microbiología, pero él ya estuvo hospitalizado en otro lugar, por lo tanto, sí o sí, una línea alta de tratamiento antibiótico, al menos un carbapenémico, de entrada por lo menos, asociado a algo que cubra gran positivo, probablemente vancomicina. Así que ah, vía asociado y con gran cobertura. No sé si algo más, porque depende un poquito de la microbiología, pero al menos carbapenémicos más banco va de entrada. Aileen, ¿qué Y están haciendo en el Sótero? No, es lo mismo, yo en este caso teníamos, o sea, estaba el Clostridium positivo, que obviamente con PCR positiva se decidió tratar y como es un cuadro grave, el paciente está choqueado, está intubado. Se trata igual el Clostridium como una enfermedad grave, así que se trata con banco oral en altas dosis. Y a eso tú le asocias porque no sabes en el fondo si a lo mejor trae alguna otra sobreinfección asociada. Y como bien dijo la Vale, le agregas lo más probable y mi penem banco para cobertura, digamos, amplia y obviamente con pancultivos asociados. Claro. Alguien pregunta acá si es que le dejan anticoagulación o no. Juan hablaba que estaba a favor en Canadá de darle anticoagulación a estos pacientes, pero en la UCI será bueno, Valentina Orellana, y después vuelvo con el link. Valentina, en la UCI, para prevenir qué cosa, no sé, ¿cómo es la cosa? ojo ahí que este paciente trae una hemoglobina que ha estado así media Ah, errática, sí, 7, 9, 8, 4, así que probablemente no le dejaría sí. anticoagulación, al A todo menos esto teníamos, perdón, vale, una ecografía con un hematoma, ¿o no? En algún momento de esta historia. De la sí, sí, orquiectomía tenía un hematoma, sí, sí, tenía un hematoma exactamente. postquirúrgico. Sí. Entonces no dejaría anticoagulación Mm, a ciegas. Probablemente va a sí. requerir terapia de reemplazo renal o requirió terapia de reemplazo renal con esa CREA y probablemente rápidamente capotó el riñón. Y si uno dejara, ahí le entra un poquito anticoagulante también con las terapias, entonces ojo ahí. Ya. Yo me acuerdo que no, Aileen, creo que no se dializó este hombre, ¿cierto? ¿No? No sé si estuviste bien pegada a esa historia, pero yo creo que no se Yo de dializó. como 80, porque yo no estaba Sí, con él. sí, sí. Pero no, pero él no se Pero dializó. sí, me No parece se- que no hubo necesidad. no se dializó. No, Ahora, bueno, salió no, medio no, milagrosamente con una prueba de ventilación espontánea autoiniciada, ¿ya? Que se sacó el tubo él mismo para, bueno, para respirar, o ya habló con su mamá y quería volver y ya, que se dejen de dar vueltas.
Y La sedación bueno, en poliadictos es compleja, ¿eh? sí, seguro. Sobre todo Más que, soteriana. más que seguro. Y me preguntan en el chat que la doctora Leiva nos cuente por qué no metadona en la UCI. Eh, no es que no se pueda usar metadona en la UCI, pero en general, como ya les expliqué, la metadona se metaboliza a nivel hepático y tiene a través de P450, por lo tanto, interactúa con muchos fármacos que se usan habitualmente en la UCI, por lo tanto, la posibilidad de que genere más problemas que beneficios es alta. Y por otro lado, los pacientes que están sedados y ventilados en general no tienen dolor. Eh, Se debería mantener opioides solo en aquellos que son usuarios crónicos y que podrían hacer abstinencia en el fondo, pero si no, no se debería dejar analgesia como con opioides para estos pacientes. Perdón. ¿Algún rol de los corticoides? Preguntan. No sé, Juan Briones. Juan Briones, ¿te gustan los corticoides en este paciente? ¿Qué opináis? De O sea, oncología. De oncología. Eh, a ver, este paciente solamente por el protocolo que va a recibir ya recibe dosis bien alta de corticoides. Al menos va a recibir 8 miligramos al día por los días que va a estar con la quimioterapia. Porque tiene un rol antiemético la dexametasona en esas dosis. Ahora, en este caso en particular, no le veo mayor beneficio que el que ya les describí como antiemético. Y en la UCI le dan corticoides a gente que viene así media choqueada y qué sé yo, o no, no sé. Depende un poco, Estoy depende si culturizando. responde bien a dosis moderadas, no sé, de vasoactivos. En el fondo se parte en vasoactivos, se volemiza al paciente de forma adecuada y si con eso su hemodinamia se estabiliza, la verdad es que no. Y ahora si cae en algún shock un poquito más refractario, ahí probablemente sí juega algún rol los corticoides, pero en el contexto de un shock refractario. Perfecto, perfecto. Ya, pues mira, yo creo que estamos bien. Ha sido una bonita sesión, según yo. Más preguntas, y creo que no vamos a hacer más preguntas. Acá está referencias de películas, ¿no? Para la gente que quiera verlas. Esta es una foto de la ciudad de Blade Runner 2049, ¿no? Que es como la sensación que yo tengo cuando voy a la UCI. Que es una cuestión tecnológica, ¿cachai? Hay ruido, hay una cosa que te parece como media futurista. Ya, por eso puse eso, por si acaso. Entonces, películas para el fin de semana. Blade Runner 2049, Pulp Fiction y El Señor de la Nieve, Dos Torres. Dejo de compartir y le agradezco mucho al panelista, también a los estudiantes, hombres, mujeres, estudiantas, que ponían la cámara prendida. ¿Y por qué no destacar a nuestra deportista que estuvo haciendo ejercicio y viendo la clase? Así que les agradezco mucho todo esto. Voy a parar de grabar y voy a Sigue decirles haciendo que ejercicio. espectacular. O sea, yo no hago eso ni, bueno, en fin, hace mucho tiempo. Voy a detener la grabación.